Imaginad por un momento intentar buscar un único grano de azúcar que se ha disuelto por completo en una piscina olímpica. Madre mía, suena a misión imposible, la verdad. Pues ahora imaginad que ese grano es completamente invisible y que encontrarlo es, la clave exacta para curar el cáncer meses o incluso años antes de que sea detectable en una simple radiografía. O en el escáner más potente que tengamos en el hospital. Exacto. Eso es. Un saludo muy cálido a quienes nos escuchan hoy. Invitamos a toda la audiencia a acomodarse para una inversión profunda, verdaderamente minuciosa y fascinante en los límites absolutos de la medicina moderna. Va a ser un viaje intenso, desde luego. Ya lo creo. Hoy vamos a desgranar a fondo un documento de investigación sumamente revelador. Viene del equipo de medicina translacional de AstraZeneca. Hablamos de Stetson, Hatfield y todo su equipo de colaboradores. El tema central es la detección de la enfermedad mínima residual, lo que en la industria llamamos MRD por sus siglas en inglés, utilizando ADN tumoral circulante, el ctDA. Y de manera crucial, vamos a explorar el inmenso dolor de cabeza científico y logístico que supone intentar evaluar si estas nuevas pruebas de detección ultrasensibles realmente funcionan o no. Vamos a entrar en materia, porque desde mi punto de vista estamos ante un logro increíble de la ciencia actual. Es una pasada. Bueno, depende de cómo lo mires. Yo creo que las soluciones ingeniosas que presenta este equipo de investigación para sortear los obstáculos técnicos me parecen, sinceramente, brillantes. Lo fascinante de todo esto es que aunque la premisa parece sacada de una novela de ciencia ficción, la realidad práctica en los laboratorios es mucho más compleja y, francamente, bastante alarmante en algunos aspectos. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy, por cierto. Entiendo por dónde vas, pero la tecnología es asombrosa, no me lo puedes negar. Es asombrosa, no lo voy a negar en absoluto. Pero debemos establecer desde el principio que al llevar estos ensayos clínicos al límite absoluto de la física, estamos jugando con fuego clínico. ¿Fuego clínico? Sí, fuego clínico. Nos basamos en tecnologías que aún no están estandarizadas a nivel global. Y como advierte el propio documento, las soluciones actuales para validar estas pruebas son literalmente la opción menos mala de las que disponemos. Ya, la expresión literal que usan. Control de calidad. Entiendo perfectamente ese escepticismo. Pero para que quienes nos escuchan puedan dimensionar el salto monumental que estamos dando, necesitamos contextualizar los límites físicos a los que nos enfrentamos. Me parece fundamental, sí. Quienes siguen de cerca la oncología ya conocen la enorme dificultad de aislar el ctDNA. Aislarlo de ese inmenso océano de ADN libre, el cfDNA, que flota en el plasma proveniente de todas nuestras células sanas. Ese es el gran ruido de fondo. Claro, hasta hace no mucho el estándar de la industria eran pruebas orientadas a etapas avanzadas del cáncer. Hablamos de plataformas como Guardant 360 o Foundation One. Que son fantásticas para tumores metastásicos, ojo. Totalmente. Porque ahí la cantidad de ctDNA en el torrente sanguíneo es relativamente alta. Es como seguir un rastro de migas de pan muy evidente en medio de un bosque. Pero el escenario de la enfermedad mínima residual, de la MRD, cambia las reglas del juego por completo. Radicalmente. Aquí estamos hablando de pacientes que ya han pasado por una cirugía con intención curativa, o pacientes en estadios tempranísimos. Y es justo ahí donde la biología choca frontalmente con nuestras ambiciones tecnológicas. El nivel de ctDNA presente en el plasma está directamente asociado con el volumen del tumor. Lógico. A menos tumor, menos ADN derramado a la sangre. Eso es. Si un cirujano ha extirpado el tumor principal o si estamos ante un grupo de células malignas microscópicas, el volumen de fragmentos de ADN que se liberan es minúsculo, casi inexistente. Fíjate que el documento establece que el umbral mínimo requerido de sensibilidad para detectar MRD posquirúrgica de manera fiable es del 0,01%. 0,01% de fracción de alelos tumorales circulantes. Es una cantidad verdaderamente ínfima. Una locura. Si las pruebas de etapas avanzadas buscaban un rastro de pan evidente, intentar detectar MRD es como intentar encontrar una sola miga microscópica tras haber barrido, fregado y aspirado a fondo el suelo del bosque. Pero eso es exactamente lo que me maravilla. Que la industria tenga siquiera la audacia de desarrollar tecnología para buscar ese 0,01%. Es un hito sin precedentes. Es audaz. Hace una década, proponer buscar una fracción del 0,01 habría sido motivo de burla en cualquier congreso de oncología, directamente. Es audaz, sin duda, pero plantea una pregunta clínica insoslayable.
¿Cómo confiamos en un resultado negativo cuando buscamos algo tan ridículamente pequeño? Claro, el problema de los falsos negativos. Las primeras iteraciones de estas pruebas fallaban estrepitosamente en el escenario de la MRD, por una falta crítica de sensibilidad y por una incapacidad manifiesta para controlar los errores de fondo, los artefactos de la secuenciación. Ujú. El ruido del propio ensayo. Exactamente. Si no hay volumen tumoral suficiente, el ADN sencillamente no se libera a la sangre en cantidades que un tubo de ensayo estándar pueda capturar. Por lo tanto, un resultado negativo en una prueba con sensibilidad insuficiente no significa en absoluto que el paciente esté libre de cáncer. Ya, puede significar que la prueba simplemente no lo está viendo. Y a menudo significa eso, que la prueba es funcionalmente ciega ante una recaída inminente. Y aquí es donde el panorama se pone realmente interesante para la industria biofarmacéutica, porque no se han quedado de brazos cruzados lamentando esa falta de sensibilidad. No, desde luego que no. Esto nos lleva a lo que el propio documento y la industria en general llaman un poco la guerra de los ensayos. Hemos presenciado una evolución fascinante en las estrategias de detección. Una transición muy clara, sí. Primero vimos el auge de los ensayos informados por el tumor, pruebas como las de Natera, Personalis o C2 y Genomics. Estos métodos son hiperpersonalizadísimos. Requieren un esfuerzo titánico por paciente. Totalmente. El flujo de trabajo requiere tomar tejido del tumor original del paciente, generalmente de una biopsia fijada en formol, una muestra FFPE, y secuenciar todo su exoma o genoma completo. Para identificar miles de mutaciones específicas. Eso es, variantes de un solo nucleótido, inserciones, deleciones. Una vez hecho esto, se diseña un panel a medida, exclusivo para ese único paciente. Para rastrear esas mutaciones exactas en su plasma a lo largo del tiempo. Es un enfoque de fuerza bruta, pero muy efectivo. Efectivo sí, pero logísticamente estela. Y por eso ahora estamos entrando de lleno en la era de los ensayos agnósticos o independientes del tumor. Plataformas como Guardant Infinity, Grail o Delphi. Una nueva ola de pruebas que buscan cambiar el paradigma por completo. La diferencia fundamental radica en que estas nuevas plataformas agnósticas no persiguen las clásicas mutaciones genómicas que mencionábamos. Han dado un giro brutal hacia el análisis de características epigenómicas. Y yo ahí tengo mis reservas. Pues yo confieso que ese enfoque me parece el futuro absoluto. Pensemos en las ventajas logísticas. Para empezar, no necesitan tejido tumoral previo. Bueno, sí, a nivel operativo es más sencillo. Para cualquiera que haya intentado recuperar una muestra de tejido de un archivo hospitalario en el sótano para un ensayo clínico, esto es un alivio inmenso. Te ahorras semanas de tiempo y eliminas un cuello de botella monumental. Vale, el tejido es un problema, te lo compro. Y además, en lugar de buscar mutaciones puntuales, evalúan el panorama biológico completo a través de la epigenómica. Rastrean firmas de metilación del ADN. Analizan la distribución del tamaño de los fragmentos, el famoso fragmentoma. Sí, e incluso estudian los patrones de posicionamiento de nucleosomas en la sangre. Exacto. Es una visión mucho más holística, mucho más elegante. Resulta facilísimo entusiasmarse con esta nueva generación. Es más rápida, agiliza los ensayos clínicos y democratiza el acceso porque no dependes de que el cirujano haya guardado bien la biopsia física. A ver, entiendo ese entusiasmo por la evidencia logística y la velocidad. Pero si conectamos esto con el panorama general de la atención al paciente y la realidad cruda de los laboratorios, esa postura resulta bastante arriesgada. ¿Por qué arriesgada? Si evalúas el fragmentoma completo, tienes muchísima información. Porque el documento que estamos analizando es meridianamente claro al respecto. Estos nuevos métodos epigenómicos agnósticos prometen ser más fáciles de implementar a gran escala, por supuesto. Nadie lo niega. Pero los autores advierten explícitamente que aún no han demostrado tener el mismo nivel de sensibilidad analítica que los ensayos informados por el tumor. Ya, la sensibilidad. Y en el terreno de la enfermedad mínima residual, la sensibilidad no es solo una métrica más en un Excel, lo es absolutamente todo. Tienes razón en que la métrica de sensibilidad es la línea roja. Es que fíjate en los datos. El texto hace referencia a estudios críticos. Citan concretamente a Parsons y colaboradores utilizando el ensayo Maestro, que es un método informado por el tumor y ultrasensible. Sí, recuerdo esa parte del estudio. Los datos demostraron que más de la mitad de los pacientes evaluados tenían fracciones de tumor en la sangre que estaban muy por debajo del umbral de detección de la gran mayoría de las pruebas epigenómicas comerciales que hay ahora mismo disponibles. O sea, que las agnósticas no los habrían detectado. Exacto. Más de la mitad de los pacientes habrían pasado desapercibidos. Claro, ese es un dato que da que pensar. Es un dato devastador para la epigenómica actual.
Si como industria decidimos adoptar masivamente un método epigenómico menos sensible simplemente por la comodidad logística de no buscar una biopsia, nos enfrentamos a una avalancha potencial de falsos negativos. Y hay que ponerle cara a ese concepto estadístico, claro. Totalmente. Un falso negativo aquí significa mirar a un paciente a los ojos en la consulta y decirle que sus análisis están limpios. Significa negarle un tratamiento preventivo temprano cuando en realidad su recaída ya está en marcha a nivel molecular. Es duro plantearlo así. Es la realidad clínica. Es un riesgo inaceptable basar decisiones de vida o muerte en una tecnología que prioriza la velocidad logística sobre la sensibilidad comprobada. Estoy totalmente de acuerdo en que el coste humano de un falso negativo es incalculable. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de la industria biofarmacéutica? Esto nos lleva directamente a la gran crisis de estandarización que plantea el equipo de AstraZeneca. El gran dolor de cabeza. La pregunta del millón: ¿cómo evaluamos a los evaluadores? Exactamente. A que un oncólogo pueda usar cualquiera de estas pruebas en ensayos clínicos reales, ya sean las genómicas hiperpersonalizadas o las nuevas epigenómicas, primero hay que validarlas rigurosamente. Hay que ponerlas a prueba. Necesitamos establecer con precisión milimétrica su límite de detección, el LOD, su límite de cuantificación, el LOQ, su reproducibilidad entre diferentes laboratorios, y la comunidad científica, incluyendo consorcios globales enormes, ha estado intentando resolver este rompecabezas utilizando materiales de referencia artificiales. ¿Qué es lo que se ha hecho toda la vida? Exacto. Durante años han dependido de líneas celulares fragmentadas o de oligonucleótidos sintéticos fabricados en masa para simular el comportamiento del ctDNA en la sangre. Y es precisamente al analizar el rendimiento de esos materiales de referencia donde los datos de la figura 1A resultan demoledores para las prácticas actuales de la industria. Vamos con esa figura 1A, porque es clave. Si observamos detenidamente las métricas comparativas que exponen los investigadores, el núcleo del problema queda totalmente al descubierto. Cuando se evalúan estos estándares artificiales, se miden bajo dos criterios fundamentales. Sí. Primero, la facilidad de incorporación a las rutinas de laboratorio. Y segundo, y lo más crítico, su conmutabilidad. Que básicamente significa que tanto se comportan biológica y físicamente como una muestra clínica real extraída del brazo de un paciente. Eso es. Y los datos muestran que los oligonucleótidos y las líneas celulares son imbatibles en cuanto a facilidad. Tienen flechas verdes hacia arriba en el documento. Claro, son muy baratos, son sencillos de producir en masa de manera estandarizada y homogénea. Y para ser justos, si lo que se busca es simular variantes genómicas tradicionales, como las mutaciones de un solo nucleótido, los SNVs, o las variaciones en el número de copias, funcionan bastante bien. Tienen un historial comprobado. Fueron geniales para probar la primera generación de ensayos MRD. Fueron útiles, sí. Pero el castillo de naipes se derrumba por completo cuando miramos las características epigenómicas. Esos mismos materiales artificiales fallan estrepitosamente a la hora de simular la metilación del ADN natural o el complejo paisaje del fragmentoma. Tienen cruces rojas por todas partes en esa columna. Todas rojas. No pueden replicar cómo el ADN se enrolla alrededor de las histonas en una célula real. Por lo tanto, su conmutabilidad para las nuevas tecnologías agnósticas es prácticamente nula. Cero. No se comportan como muestras biológicas reales frente a un ensayo que busca patrones de metilación complejos. Para visualizarlo un poco, para quienes nos escuchan, es como intentar evaluar el sistema de conducción autónoma de un coche ultramoderno, lleno de sensores láser y cámaras de última generación, usándolo dentro de un videojuego de los años 90. Una analogía muy gráfica. El entorno de prueba es tan artificial, tan carente de la física del mundo real, que los resultados del coche no significan absolutamente nada. Si el material sintético no tiene los patrones de fragmentación naturales, el test epigenómico no tiene nada que leer. Se queda ciego. El entorno de prueba sintético simplemente no refleja la caótica, densa y compleja realidad de la sangre humana. Es una analogía muy precisa, ¿sí? Y esto genera un efecto dominó que paraliza la investigación, dado que las muestras reales de pacientes en ensayos clínicos son un recurso escasísimo. Oro líquido. Literalmente. Los volúmenes de plasma extraídos apenas alcanzan para las pruebas clínicas obligatorias. No sobra material para que un laboratorio externo realice validaciones técnicas y iterativas de sus nuevas máquinas. Y por razones éticas evidentes, los pacientes no suelen dar su consentimiento para que su sangre se use en el mero desarrollo industrial de ensayos de laboratorio de terceros. Exacto. Así que nos encontramos en un monumental callejón sin salida regulatorio y científico.
Millones de euros en investigación y desarrollo fluyan hacia métodos epigenómicos, pero no podemos validar rigurosamente esa nueva tecnología porque nuestras herramientas de calibración sintética están completamente obsoletas. Lo cual nos lleva a la solución propuesta por los autores del documento en la figura 1b. Y aquí es donde difiero ligeramente de tu pesimismo anterior, porque me parece una verdadera genialidad científica. A ver, explícame por qué te parece pandrenial. Ante el fracaso absoluto de lo artificial, el equipo de AstraZeneca propone lo que denominan estándares de referencia de plasma en plasma. El concepto es brillante por su pura simplicidad. ¿Sobre el papel? Sobre el papel y en la práctica. Si lo sintético no sirve, usemos la realidad misma. El procedimiento implica tomar plasma de pacientes con cáncer real. Pacientes cuyos tumores han sido exhaustivamente caracterizados mediante secuenciación del exoma completo del tejido y pruebas NGS del plasma. Pruebas de secuenciación de nueva generación, para confirmar una altísima carga de enfermedad, ¿sí? Exacto. Una vez que tienen ese plasma enfermo y perfectamente mapelado hasta el último nucleótido, lo diluyen de forma seriada en enormes volúmenes de plasma proveniente de donantes sanos. Y es vital detenernos a analizar el nivel extremo de rigor que requiere ese plasma sano. Porque, ojo, no sirve cualquier donación de sangre estándar del banco de sangre. No, para nada. Para que esto funcione, realizan extracciones masivas, del orden de 100 mililitros, para usar el plasma de un único donante como diluyente maestro. 100 mililitros de un solo tirón. Es mucha sangre, ¿sí? Y ese donante sano debe ser examinado con una lupa molecular implacable. Deben analizar las células mononucleares de sangre periférica del donante para descartar algo llamado hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, o CHIP por sus siglas en inglés. Ese es un detalle técnico crucial que me encantó leer. La hematopoiesis clonal es un fenómeno por el cual, a medida que envejecemos, nuestras células sanguíneas sanas empiezan a acumular mutaciones benignas. Es un proceso natural del envejecimiento. Pero el problema es que estas mutaciones flotan en el plasma, y para un ensayo ultrasensible que busca MRD, pueden parecer idénticas a las mutaciones de un cáncer incipiente. Generando unos falsos positivos desastrosos que arruinarían toda la calibración. Exactamente. Purificar el plasma donante de cualquier rastro de chip es un desafío técnico inmenso. Y por supuesto también deben descartar cualquier hallazgo incidental de un cáncer oculto en ese donante supuestamente sano. Es un proceso de filtrado exhaustivo que cuesta mucho tiempo y dinero. Precisamente, pero ese nivel de rigor obsesivo es lo que hace que los resultados sean tan fantásticos. Si analizamos en detalle los estudios Matrix que presentan en el documento, el despliegue es impresionante. Han hecho un trabajo exhaustivo, eso hay que reconocerlo. Han creado estas diluciones extremas para simular la enfermedad mínima residual en una variedad enorme de escenarios clínicos. Cáncer de pulmón, mama, colorectal, ovario e incluso cánceres hematológicos. Abarcando los tumores sólidos y líquidos más prevalentes. Y han logrado llegar a niveles de dilución del 0,0005%. Estamos hablando de 5 partes por millón de fracción tumoral simulada. Es alucinante que puedan medir eso. Y mantener la estabilidad en esas diluciones. Además, y esto es clave para el control de calidad, incluyen muestras de dilución al 0%, es decir, plasma puramente sano. Para comprobar la especificidad. Claro, para asegurarse empíricamente de que los test no arrojan falsos positivos cuando no hay cáncer. Al usar plasma real de un paciente diluido en plasma real de un donante, consiguen una conmutabilidad perfecta. Todos los tics verdes en la genómica y la epigenómica. Biológicamente son impecables. El comportamiento frente a los ensayos es idéntico a las muestras que un médico extraería en una clínica hoy mismo. Los autores, con cierta cautela científica, lo llaman la opción menos mala, pero honestamente considero que pecan de falsa modestia. Es una solución extraordinariamente elegante para un problema casi irresoluble. A ver, resulta muy tentador dejarse llevar por esa lectura optimista. Yo también me emocioné al leer los resultados de conmutabilidad. Es que son buenísimos. Pero es una perspectiva que, a mi juicio, ignora deliberadamente la aplastante logística del mundo real. Y es aquí donde lanzo la crítica más severa a todo este paradigma de plasma en plasma, apoyándome, paradójicamente, en los propios datos que presentan los investigadores en esa misma figura 1A. ¿Te refieres a la columna de facilidad de creación? Exactamente. La creación de estos estándares de plasma tiene un coste logístico prohibitivo. La facilidad de implementación a gran escala está marcada con una flecha roja hacia abajo. Es extremadamente baja.
Bueno, es laborioso, sí. Porque imaginemos lo que supone conseguir suficiente volumen de plasma de pacientes con cáncer avanzado, secuenciar previamente todo su tejido con un coste altísimo, reclutar donantes sanos dispuestos a ceder 100 mililitros de sangre de golpe, ¿Procesar esos 100 mililitros? realizar los complejos análisis moleculares para descartar la hematopoiesis clonal en cada donante, y luego ejecutar diluciones milimétricas en salas blancas especializadas. Es un flujo de trabajo complejo. Como experimento de concepto dentro de una farmacéutica multinacional con recursos ilimitados, es impecable. Como solución estándar y rutinaria para la industria diagnóstica mundial, es una pesadilla absoluta. Es insostenible. Vale, te acepto que no es fácil. Pero el punto innegable es que funciona. Proporciona la conmutabilidad que la industria necesita desesperadamente hoy para poder avanzar en los ensayos clínicos de los fármacos. Funciona, sí, en el entorno ultracontrolado de sus propios ensayos internos. Pero argumentar que depender de un suministro físico, finito y limitadísimo de plasma real extraído de pacientes enfermos es una solución a largo plazo para toda la industria es poco menos que una ilusión. ¿Tú crees que no se puede escalar? Es que no podemos escalar este método a nivel global. Necesitamos estandarizar pruebas rutinarias para millones de pacientes potenciales en todo el mundo en los próximos años. Y simplemente no podemos hacer eso si nuestro material básico de calibración requiere extraer sangre continuamente a pacientes oncológicos. Y a miles de donantes sanos en proporciones industriales, claro. Exacto. Por eso los autores tienen toda la razón del mundo al rebajar las expectativas y llamarlo la opción menos mala. Es biológicamente superior, indiscutiblemente, pero es logísticamente muy precario y frágil. Un parche, como decías al principio. Un parche temporal muy costoso mientras esperamos que la bioingeniería logre crear dentro de algunos años un material completamente sintético que de verdad imite la complejidad de la epigenómica y el fragmentoma, algo que, a día de hoy, parece estar muy lejos de nuestro alcance técnico. De acuerdo, te compro que es un baño de realidad necesario. Entiendo el punto sobre el inmenso cuello de botella logístico. Y es una perspectiva vital para quienes invierten o desarrollan tecnología en este sector, para no dejarnos cegar únicamente por la elegancia biológica del experimento sobre el papel. Hay que mirar el panorama completo siempre. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el bosque entero de lo que hemos desgranado hoy, creo que las conclusiones marcan un antes y un después en la medicina translacional. Sin lugar a dudas. Vemos claramente que la detección de la enfermedad mínima residual no es solo una promesa futurista, es el nuevo estándar clínico ineludible que va a dominar la oncología de la próxima década. Sin embargo, estamos forzando los límites de nuestra sensibilidad tecnológica hasta rozar fronteras físicas casi inalcanzables. Y en ese afán por alcanzar mayor sensibilidad y facilidad operativa, estamos presenciando una transición masiva en la industria. Estamos pasando de las pruebas tradicionales basadas únicamente en rastrear mutaciones genómicas en el ADN hacia ensayos mucho más novedosos que leen el panorama epigenómico general. Los patrones de metilación y los tamaños de fragmentos. Sí. Estas nuevas tecnologías agnósticas prometen mayor velocidad, evitan la necesidad de biopsias previas y son logísticamente atractivas. Pero, como hemos subrayado con los datos del estudio maestro, aún se enfrentan al reto monumental de demostrar de forma irrebatible que no sacrifican la sensibilidad clínica vital en el proceso. Y precisamente esa necesidad imperiosa de demostrar su eficacia ha destapado una crisis de estandarización sin precedentes. Los materiales de control clásicos que la industria lleva usando décadas, las líneas celulares y los oligos, han quedado completamente obsoletos. Porque son incapaces de imitar la intrincada complejidad epigenómica de la sangre humana real, así es. Lo que nos deja con la solución de compromiso actual propuesta por este equipo de AstraZeneca: diluir plasma de pacientes oncológicos reales en plasma de donantes sanos ultracontrolados. La famosa opción menos mala. Una estrategia que, si bien es indiscutiblemente brillante por su realismo biológico y su perfecta conmutabilidad en los ensayos, resulta al mismo tiempo logísticamente precaria y económicamente prohibitiva de escalar a nivel global. Representando apenas un puente temporal hacia futuras soluciones sintéticas más avanzadas que la industria necesita crear con urgencia. Es un resumen perfecto de la fascinante encrucijada en la que se encuentra la oncología moderna. Y antes de despedirnos, queremos dejar a la audiencia con una reflexión que amplíe un poco el horizonte. Me parece bien.
llevando todo esto más allá de las pipetas, las diluciones de laboratorio y los debates regulatorios técnicos. Exacto. Supongamos que en los próximos años la industria resuelve todo esto. Superamos los obstáculos logísticos y sintéticos. Si logramos que estas pruebas ultrasensibles de ctDNA, junto con sus evaluaciones de control de calidad, sean absolutamente perfectas, asequibles y escalables a cualquier hospital del mundo, Vale, imaginemos ese escenario ideal. si llegamos a ese punto inminente en el que un simple análisis de sangre rutinario pueda predecir con certeza una recaída meses o incluso años antes de que el paciente experimente el más mínimo síntoma físico, o antes de que la evidencia sea visible en el escáner más potente del mundo. Nos enfrentaremos a un dilema monumental en la práctica clínica del día a día. A un abismo ético, casi. Totalmente. Están nuestros sistemas médicos, las guías de los comités oncológicos, nuestros protocolos de seguros y, sobre todo, nuestra psicología humana, preparados para tratar a pacientes por una enfermedad completamente invisible. ¿Iniciar rondas de quimioterapia preventiva con todos sus efectos secundarios? O terapias dirigidas agresivas, ¿sí? Y hacerlo basándose única y exclusivamente en lo que susurran silenciosamente unos minúsculos fragmentos de ADN metilado en la sangre, sin poder ver ni localizar jamás el tumor físicamente. Va a representar un cambio de paradigma brutal no solo a nivel científico. Sino un reto ético y emocional sin precedentes en la historia de la medicina. Tratar un fantasma molecular. Una cuestión verdaderamente profunda para meditar sobre el futuro inminente de la atención médica. Y con esa inquietud flotando en el aire, llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Un agradecimiento inmenso a quienes nos han prestado su tiempo y atención para acompañarnos en este análisis complejo, a veces lleno de contradicciones tecnológicas, pero absolutamente crucial para entender las verdaderas fronteras de la ciencia diagnóstica actual. Ha sido un placer debatir estos claroscuros con todos los que nos escucháis. Invitamos a la audiencia a seguir cuestionando los avances, a mirar más allá de los titulares optimistas de la industria y a mantener siempre viva esa curiosidad científica. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo.